A ver, quienes tenemos mascotas en casa sabemos que comparten nuestro espacio, a veces hasta el sillón, y seamos sinceros, de vez en cuando un pedacito de nuestra comida. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar qué tan diferentes son por dentro? Hoy vamos a hacer justamente eso, un viaje al interior de perros y gatos para descubrir las enormes y de verdad sorprendentes diferencias en cómo procesan lo que comen. Y aquí va la pregunta del millón. Si los dos son carnívoros, ¿significa que comen igual? Mucha gente piensa que sí, que son, bueno, más o menos lo mismo. Pero la realidad es que no podrían ser más distintos. Y las razones, créanme, son fascinantes. Muy bien, entremos en materia. Aquí está el concepto clave de todo esto. Por un lado, tenemos a los perros, que son lo que llamamos carnívoros adaptables, y por el otro, a los gatos, que son carnívoros estrictos u obligados. Ojo con esta diferencia, porque es la pieza fundamental para entender todo, pero de verdad, todo sobre su nutrición. Y para que quede súper claro, vamos a dividir este recorrido en 5 paradas. Primero, vamos a hablar de sus instintos, de dónde vienen. Luego, nos metemos de lleno en el viaje digestivo, desde los dientes hasta el estómago. Después, la parte más científica, el motor metabólico. De ahí a los ayudantes invisibles que viven en sus intestinos. Y cerramos con lo más importante, las lecciones prácticas sobre nutrición. Perfecto. Arranquemos con la primera sección. Para entender cómo comen hoy, tenemos que viajar en el tiempo. Porque, lo crean o no, los instintos de sus ancestros salvajes siguen súper presentes a la hora de la comida. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Pensemos en el perro. Su ancestro es el lobo, un cazador de manada. Su vida era de fiesta o ayuno. Hoy cazan un animal grande y comen hasta no poder más, porque mañana, quién sabe. Por eso los perros a menudo comen con esa desesperación. Está en sus genes. Ahora, el gato es otra historia. Viene de un cazador solitario, sigiloso, que se alimenta de presas chiquitas. Un ratón por aquí, un pajarito por allá. Su estrategia no es un gran festín, sino múltiples snacks a lo largo del día. Bueno, y toda esta historia ancestral, ¿cómo se ve reflejada en sus cuerpos? Vamos a hacer un tour comparativo por su equipo biológico para digerir la comida. El viaje digestivo, claro, empieza en la boca. Fíjense en la diferencia de dientes, 42 contra 30. Pero lo realmente clave aquí es la saliva. A diferencia nuestra, la de ellos no tiene enzimas para descomponer carbohidratos. Su única función es, básicamente, lubricar la comida para que baje más fácil. La digestión química de verdad empieza mucho más abajo. Y una vez que la comida baja, llegamos al estómago, que es un ejemplo perfecto de cómo la anatomía define el comportamiento. El estómago del perro es como una bolsa de lona súper expandible. Es un diseño heredado del lobo hecho para llenarse hasta el tope. Por eso, pueden estar bien con 1 o 2 comidas grandes al día. El del gato, en cambio, es mucho más pequeño y rígido. Está diseñado para esas tapas o bocadillos que cazaría a lo largo del día. No está hecho para un banquete. Pero, ojo, aquí sí que tienen algo en común, y es un verdadero superpoder de carnívoro. Los dos tienen un estómago con una acidez brutal, con un pH bajísimo. Este ambiente es, por un lado, una máquina para desintegrar proteínas y huesos, y por otro, un escudo increíble contra bacterias peligrosas que podrían venir en la carne cruda. Ok, hemos visto lo de afuera, lo físico, pero ahora vamos a entrar a lo verdaderamente alucinante, a la ciencia invisible. Las diferencias más profundas entre perros y gatos no se ven. Están escondidas en su motor metabólico, en la forma en que cada uno crea energía. Y para entender este motor hay que conocer una palabra un poco técnica, gluconeogénesis. Pero no hay que asustarse, es más fácil de lo que suena. Piénsenlo así, es como si el cuerpo tuviera su propia fábrica de azúcar. Cuando no hay carbohidratos disponibles, esta fábrica toma proteínas y grasas y las convierte en glucosa, que es la gasolina principal de las células. Aquí está el kit de la cuestión, la diferencia más radical de todas. En los perros, esta fábrica de azúcar tiene un interruptor de encendido y apagado. Se activa solo cuando se necesita, por ejemplo, si ayunan. Pero en los gatos, ese interruptor está atascado en encendido. Siempre está prendido. Su cuerpo está constantemente usando proteínas para crear glucosa, sin parar. Y esto, claro, crea una necesidad brutal y constante de proteína en su dieta. Y esta es la razón por la que un gato que deja de comer, aunque sea solo por un par de días, está en grave peligro. Como su fábrica de glucosa nunca se apaga y no le llega proteína de la comida, el cuerpo empieza a canibalizarse, empieza a descomponer sus propios músculos, sus órganos, para conseguir esa proteína que necesita.
Esto puede provocar una enfermedad hepática gravísima, a menudo fatal. Este metabolismo tan particular también implica que hay ciertos nutrientes que para un gato son literalmente no negociables. Los tiene que consumir sí o sí. Dos de los más críticos son dos aminoácidos, la taurina y la arginina. Hablemos un segundo de la taurina, por ejemplo. Es fundamental para el corazón, para la vista, para un montón de cosas. Los perros, sin problema, la pueden fabricar en su propio cuerpo. Pero los gatos, en algún punto de su evolución, perdieron esa habilidad. No pueden producirla. Así que tienen que obtenerla toda, el 100%, de lo que comen. ¿Y dónde se encuentra? Pues casi exclusivamente en la carne. Bueno, cambiemos un poco de escala. Vamos a hablar de unos ayudantes invisibles, los billones de microorganismos que viven en sus intestinos, el microbioma. Y como ya se podrán imaginar, el ejército de bichitos ideal para un perro no es el mismo que para un gato. Seguro han escuchado hablar de prebióticos y probióticos para mantener esa flora intestinal sana. Es muy fácil de entender. Los prebióticos son la comida para las bacterias buenas, como si fuera su fertilizante. Y los probióticos son directamente las bacterias buenas, los bichitos vivos. Muy bien, ya vimos su historia, su anatomía, su motor interno. Ahora toca lo más importante, juntar todas las piezas y ver qué significa todo esto en la práctica, a la hora de llenar su plato de comida. Esta tabla es un resumen perfecto. A un lado, el perro, el carnívoro adaptable. Necesita bastante proteína, sí, pero tolera una cantidad moderada de carbohidratos y es flexible con los horarios de comida. Al otro lado, el gato, el carnívoro estricto. Su necesidad de proteína es altísima y constante. Su tolerancia a los carbohidratos es casi nula, necesita comer poquito y seguido, y hay nutrientes como la taurina que son absolutamente vitales. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta final, la que de verdad importa. Ahora que sabemos la ciencia detrás de todo, es momento de tomar la bolsa de comida de nuestra mascota, darle la vuelta y leer la etiqueta, y preguntarnos con toda honestidad, ¿esto está hecho para la biología de mi animal? ¿Respeta si es un carnívoro adaptable o uno estricto? Porque la respuesta, se los aseguro, puede cambiarlo todo.